Muy buenas tardes, familiares, amigos. Me da un gusto estar nuevamente con ustedes. Reciban un saludo ahí en su casa donde se encuentren. Y pues vamos a deleitarnos, ¿no?, con este tema que les traigo, que se llama el Espíritu Santo. Y pues vamos a ver la definición de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se revela como una persona y es la tercera persona de la Trinidad. Y es una persona divina como el Padre y como el Hijo. Pues la celebración del Pentecostés se dio 50 días después de la Pascua, que pues son 50 días que pasaron y viene ese gran avivamiento, ¿no?, de la fe de los creyentes. Hay una historia de William J. Seymour, un predicador afroamericano de padres esclavos, y estaba ciego de un ojo. Llegó a Los Ángeles con un profundo deseo de experimentar un mover fresco de Dios, similar al Pentecostés. Las reuniones comenzaron en el 9 de abril de 1906. Tras días de ayuno y oración, los asistentes tienen un fuerte impacto del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, lenguas, y empezaron a recibir milagros de sanidad. Empezaron a cantar de forma espontánea, a adorar a Dios, y el alboroto fue tan grande que derribaron el porche de la casa, y para continuar con sus reuniones tuvieron que alquilar un edificio semidestruido en la calle Azusa de Los Ángeles, y ahí se hacían las reuniones 24 horas del día, los 7 días de la semana. Durante 3 años empezó a moverse ese mover espiritual que marcó mucho el cristianismo, y muchas conversiones se hicieron por ese mover tan grande que se logró hace 120 años. Nunca podríamos pensar que el Espíritu Santo es una influencia o un poder. En 2 Corintios 13:14 nos menciona: y la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así sea. El Espíritu Santo tiene una personalidad propia, la cual se comprueba por los siguientes hechos. Primer punto: el Espíritu Santo es inteligente porque Él sabe todo de Dios y lo revela a nosotros para que tengamos vida. Y lo podemos ver en 1 Corintios 2:13. Hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu. Hablamos no con palabras nuestras, sino con las que salen de nuestro ser, donde está el Espíritu Santo. Segundo punto: tiene sentimientos el Espíritu Santo porque se contrista, y lo podemos ver en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que estamos sellados todos, tenemos el sello del Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelante por qué es que estamos sellados con el Espíritu Santo. Hacer enojar o contristar al Espíritu Santo es frustrar voluntariamente su dirección al desobedecerlo o rebelarse a él. En Isaías 63:10 menciona: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él peleó contra ellos. El Espíritu Santo vive en el creyente y es una persona que puede sentir inmensa tristeza como la que Jesucristo sintió por Jerusalén. El Espíritu Santo se entristece cuando uno hace caso omiso de su voz y su dirección. Lo podemos ver en Hechos 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. O sea, cuando tienes el Espíritu Santo y empiezas a hablar, es el Espíritu mismo que habla
a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra actitud es muy importante. Lo contristamos por la forma en que vivimos, y el apóstol Pablo amonesta en contra del lenguaje vulgar, burlón, amargura, palabras torpes y actitudes. Voy a hacer una pregunta. ¿Ofende o agrada usted a Dios con sus actitudes y acciones? Punto número 3. El Espíritu Santo tiene voluntad propia. En Juan 16:13, Jesús dijo que el Espíritu Santo les diría las cosas que habían de venir. ¿Qué cosas? Pues promesas, ¿no? La naturaleza de su misión. ¿Cuál es la naturaleza de su misión? Santificar a la humanidad y hacer presente a Cristo. Segunda promesa, la oposición a la que se enfrentarían, la persecución. Desde una postura de valentía, paz interior y fidelidad. Desde ahí iban a enfrentar la oposición y la persecución, siendo valientes, teniendo paz y siendo fieles. El resultado final de sus esfuerzos, la consolidación de la fe y la alegría de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, de hablarle a la gente, de decirles, de compartirles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos no entendieron por completo estas promesas hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo reveló muchas verdades a los discípulos y ahora nos las revela a través de su palabra. Y es hermoso ver cómo el Espíritu Santo y la palabra de Dios escrita están en completo acuerdo. Es el Espíritu que hay dentro de nosotros y la palabra de Dios tienen un completo acuerdo, y es maravilloso porque si tú empiezas a leer la palabra de Dios, empiezas a alimentar el Espíritu Santo que hay en ti. Por eso hay tanta oposición cuando alguien te revela o te da una palabra de verdad, una palabra verdadera, escrita, inspirada por el Espíritu Santo, que está escrita. Entonces, ¿por qué? Porque empieza a haber un despertar espiritual en tu vida y empiezas a cambiar, a transformarte de forma espontánea, porque el Espíritu Santo tiene personalidad, el Espíritu Santo es inteligente, el Espíritu Santo es activo. Entonces, es bien importante que tú leas la palabra, que conozcas la palabra, que te alimentes de la palabra de tu espíritu, y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo es que tú tienes el Espíritu? En Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Punto número 4. El Espíritu Santo tiene un papel activo. El Espíritu Santo es el autor de la vida. Cuando Dios creó a Adán, fue sin duda su Espíritu el que sopló aliento de vida. Era lo que te decía. Tú y todo creyente y toda creación, Dios sopló aliento de vida. O sea, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Qué gran alegría, qué gran gozo saber de que el Espíritu Santo de Jesucristo está en cada ser humano. Porque lo sopló desde su creación, sopló aliento de vida, y es el mismo Espíritu que sigue dando vida. Cada que nace un bebé, en su nuevo nacimiento Dios hace, sopla vida. Y ahí está el Espíritu Santo. Qué hermoso darnos cuenta que el Espíritu Santo está con nosotros, en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que alimentarnos y estar en ese
en ese sentir de conocer a Dios a través de su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, para alimentar nuestro espíritu. El Espíritu Santo es el que nos dice que somos hijos de Dios también. En Romanos 8:16, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué grande alegría! Si tú nunca has recibido al Señor y hoy quieres recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, yo hoy te recibo en mi corazón. Yo quiero ser tu hijo porque hoy sé y siento que el Espíritu Santo está dentro de mí. Y quiero que se desarrolle y que se avive ese fuego en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Y si algún día te he contristado, Espíritu Santo, sin darme cuenta, con mis actitudes, con mis acciones, con mi desobediencia, no quiero escuchar la voz de Dios, te pido perdón. Te pido perdón. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios. Gracias, Señor, porque hay una alegría y el Padre se regocija en el cielo cada vez que alguien se arrepiente y lo reconoce públicamente. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de Jesús reciban un fuerte abrazo, un saludo y todo mi agradecimiento por este tiempo que compartimos y nos desarrollamos y conocimos el Espíritu Santo. Gracias, Señor.